Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas un martes más, hoy es martes, a nuestro queridísimo club de lectura asimétrico. Hoy, bueno, ya sabes que a veces por cuestiones del guión hay que cambiar de día y en concreto hoy también de hora para esta sesión, pero bueno. No pasa nada, como sabéis, luego las sesiones las dejamos colgadas para que las podáis ver cuando lo necesitéis y cuando os apetezca, básicamente, que a veces los directos sé que se hace un poco complicado. Bueno, ya veo que estáis uniéndoos a la sesión, ya veo a dos de nuestras invitadas preparadísimas, veo a Guiomar y veo a Patricia preparadísimas. Dadme unos minutillos mientras esperamos que llegue también Eduardo vamos a hablar hoy, como sabéis, y ya lo hemos anunciado por nuestras redes, de este maravilloso libro Ciudad y Naturaleza, aproximaciones desde la historia medioambiental. Ahora hablamos de esto. Bueno, ya veo a Eduardo conectado, o sea que fantástico, ya estáis los tres, estupendo. Voy a aprovechar estos minutillos mientras la plataforma os va avisando de que ya estamos en directo para agradecer a nuestros invitados de la semana pasada y de la anterior, ¿vale? Bueno, en realidad son dos de la misma semana, ahora que lo pienso. Estuvieron con nosotros, si os acordáis, Fernando Quesada, Susana Velasco y Auxi Gálvez, hablando del libro La nueva pérdida del centro. Muchísimas gracias a los tres. Está la sesión colgada. Y también el viernes pasado estuvimos con Pablo Lalquiaga viendo la exposición Le Fil Rouge, Renzo Piano Building Workshop en el COAM, en la sede del COAM. Tenéis ambas sesiones subidas a nuestro canal. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias al COAM también, por supuesto, por hacer esas magníficas exposiciones. No os la perdáis, por cierto, esta es fantástica. Y lo dicho, quedan siempre colgadas en el perfil, así que podéis verlo cuando queráis. Esta de hoy también se quedará colgada y os recuerdo, antes de empezar ya, que tanto en esta casillita de aquí como en el simbolito de la interrogación podéis trasladarnos vuestros comentarios, vuestras preguntas, consultas, lo que queráis para nuestros invitados e invitadas de esta tarde, que como sabéis son Eduardo Prieto, Guiomar Martín y Patricia Minguito, a quien voy a dar ya mismo paso para arrancar con la sesión. Vamos a ir a aceptar. Y yo creo que ya está. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Hola, Guiomar. Hola, Patricia. Muy, ¿Cómo estáis? muy Oh, buenas. hola, buenas Bueno, tardes. a la primera, no me lo puedo creer. ¿Os veis entre vosotros? ¿Os escucháis Sí, todo? Yo a ti no te veo, María, pero al resto sí. Porras. Bueno, Guiomar, te prometo que estamos los cuatro en pantalla porque yo nos veo a todos y quedamos fenomenal y fantásticos todos en pantalla. Os voy a pedir, Guiomar, Patricia, mientras os presento y arrancamos con la sesión, que subáis un poquito vuestras cámaras, ¿vale? Para que os vean mejor, que ahora mismo están justo los comentarios entrando encima de vosotras. Bueno, qué bien veros tan rápido, Eduardo y Guiomar, aquí en el club. Y Patricia, bienvenida por primera vez al club. ¿Qué tal? pues muy bien. ¿Se me ve bien? La calva la tengo un poco demasiado sobreexpuesta o no. O sea, bien, ¿no? Todo bien. No, no hay calma, Eduardo, No, no así aquí digas que hay calma, no hay calma. aquí hay unos Es- brillos, pero no. Es que me encendió la luz bueno, por Es eso la ahora. luz, sí, es la luz. Es la es la luz, luz, es la luz. es la luz. Así que Bueno, nada, pero está bien, ¿no? fantástico. Todo perfecto. Os veo Bueno, y os escucho estupendo, fenomenal. Y estupendo. si os parece, pues hacemos como lo hacemos siempre en este club. Os presento en un minutito a los tres y arrancamos con esta sesión de este libro tan fantástico que nos vais a contar en realidad entre todos, ¿vale? Voy a empezar pues por ti, Eduardo, que te tengo además a mi lado. No sé si a ti te Sí, aparezco al lado o no, pero bueno, te igual, tengo al igual. lado. Vale. Genial. Pues Eduardo Prieto es doctor, arquitecto, licenciado en Filosofía e Idea, en Estética y Teoría de las Artes. Además, es profesor de Historia de la Arquitectura en la ECHAM, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y es Visiting Scholar en Harvard. Además, director del Máster de Arquitectura y Cultura Contemporánea, que también vinimos a presentar aquí hace muy poquito. Está el club guardado, ¿verdad? Guiomar, Eduardo, está ahí. Para quien se quiera interesar e informar, ahí lo tenéis todo. Además, bueno, pues tus investigaciones, Eduardo, se centran
centran en la relación entre arquitectura, pensamiento, técnica y medio ambiente. Y fruto de esas, digamos, investigaciones están los libros maravillosos como Historia medioambiental de la arquitectura y ahora voy a barrer para casa, Eduardo, como siempre, La vida de la materia o Los laberintos del aire, por mencionar algunos. Además, compaginas, Eduardo, tu labor investigadora y docente con la de crítico de arquitectura en medios como Arquitectura Viva o El Mundo, y eres uno de los editores principales y coordinadores de este libro y que además son unas actas de un congreso que ahora nos vais a explicar todo esto bien. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí, Eduardo. Voy ahora con Guiomar Martín, que es doctora arquitecta por la IUAP de Venecia y por la UPM. Además, máster en Historia de la Arquitectura por la Bartlett School, profesora de Historia del Arte y la Arquitectura e Historia de la Arquitectura y el Urbanismo también en la ETSAM, miembro del equipo NUTAC y secretaria académica del Máster de Arquitectura y Cultura Contemporánea, que acabamos de mencionar hace un minutito. Tus investigaciones, Guiomar, giran en torno a la teoría del proyecto y la historia, con especial atención a la vivienda social y a nuevas lecturas del patrimonio histórico desde una mirada contemporánea. Y además es coeditora y coorganizadora o codirectora de este congreso y de este libro. Gracias otra vez, Guiomar, por estar aquí hoy. Y Patricia, vamos contigo, que te incorporas por primera vez al club. Encantada de tenerte aquí. Patricia es arquitecta por la ETSAM UPM, máster en arquitectura y urbanismo y máster también en proyectos arquitectónicos avanzados, profesora ayudante mentora en proyectos arquitectónicos entre 2019 y 2022 y desde 2022 profesora ayudante investigadora en las asignaturas de Historia, Paisaje y Composición. Es miembro del grupo de investigación Arquitectura y Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada y actualmente, Patricia, estás elaborando tu tesis doctoral sobre los paisajes simbióticos y además también has formado parte de el libro y de este equipo, ¿no? Así que bienvenidos los tres, muchísimas gracias. Yo ya me callo porque he hablado un mogollón y yo creo que ahora, bueno, pues corresponde que creo, no sé, si Eduardo o Guiomar empezáis vosotros a contarnos un poco este libro, Ciudad y Naturaleza, de dónde sale, el congreso, la JAU, todo este tipo de cosas. Contadnos. Bueno, sí, bueno, si te parece, Guiomar, empiezo yo. Pero vamos, adelante. puedes interrumpir cuando quieras. Sí, bueno, por presentar las coordenadas del libro, que es un libro, bueno, que tiene la condición modesta de un libro de actas, que ya sabemos lo que es un libro de actas, es una recopilación de contribuciones, es un libro, pues, coral, es un libro polifónico, pero que, bueno, y si yo podemos abundar un poco en la idea, precisamente este carácter polifónico es el que contribuye a componer el tema de estudio, que es un tema que en buena medida está por hacerse, ¿no? Es un tema por explorar, es un tema, no voy a decir que inédito, por supuesto que no lo es, pero sí que lo es desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, que es el de la historia medioambiental de la arquitectura. El libro es fruto, como libro de actas, de un congreso que celebramos los días 24 y 25 de octubre en el Real Colegio María Cristina, en el entorno del conjunto del Escorial, en un lugar privilegiado que ya de por sí pues marcaba cierta impronta, ¿no? digamos, al acto y se enmarca pues dentro de las actividades que desde hace unos años viene desarrollando la Asociación de Historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo, presidido recientemente, bueno, desde hace unos años también por Juan Calatrava, y que, bueno, entre las actividades que promueve está como, digamos, actividad principal la celebración de unos congresos, bueno, bastante ambiciosos, precisamente sobre historia de la arquitectura y el urbanismo. Este es el cuarto. Y para el cuarto, pues se decidió por parte de la Junta Directiva que fuera un tema más propositivo, no tan canónico como los anteriores, que habían estado dedicados a la historiografía de la arquitectura, a la Bauhaus, con ocasión del centenario, y a los CIAM. Y se pretendió eso, abrir más que cerrar un tema o explorarlo exhaustivamente, abrir un conjunto de posibilidades de investigación en torno a un tema bastante abierto, pero al mismo tiempo, pues desde nuestro punto de vista, muy relevante, que es el de la relación
entre la ciudad y la naturaleza, o hablar del objeto ciudad barra naturaleza, aunque queramos, como queramos llamarlo, ¿no? Porque tanto el concepto de ciudad está en revisión y también lo está el de naturaleza, mucho más, ¿no? Pero hacerlo, insisto, desde un punto de vista determinado, que es un punto de vista integrador, que es el punto de vista de la historia medioambiental de la arquitectura, ¿no? Que, bueno, tiene, desde nuestro punto de vista, varias virtudes o potencialidades, ¿no? Por un lado, pues cubre escalas muy distintas, desde el objeto arquitectónico, desde la relación inmediata con el cuerpo hasta precisamente la construcción del territorio, de las infraestructuras. Y en esa escala tan amplia, por supuesto, quedaba incluida la ciudad, que probablemente es el invento medioambiental o el invento de la construcción ambiental, el artefacto ambiental más importante que haya creado el ser humano, el más complejo, el más rico y el que también merece probablemente más atención, sobre todo en el contexto en el que nos movemos, que ya sabemos cuál es, ¿no? El contexto de una crisis, bueno, general, que tiene una rama que es la rama precisamente ambiental o la rama de eso que asociamos a la crisis ecológica, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto de replantearse qué es una ciudad, cuál tiene que ser la relación con el territorio, cómo tienen que ser sus mecanismos de gestión de energía, sus mecanismos de circulación, sus mecanismos de creación también de belleza, ¿no? A través de sus propios artefactos, pues nos parecía que el Congreso podía ser una contribución interesante, ¿no? Claro, tiene una doble faceta, que es la faceta histórica, porque evidentemente se trata de un congreso de historiadores de la arquitectura que estudia el pasado y, por tanto, pues el libro es una colección de aproximaciones a temas específicos del pasado que, bueno, que hemos más o menos clasificado, porque ya sabéis que cuando uno hace un congreso, pues uno lanza unas ideas y luego recibe propuestas que tienen que ver con esas ideas o no, necesariamente, y eso obliga a reestructurar el contenido hasta el final. Al final nos ha quedado una estructura bastante razonable, que está hecha por pares, a partir de pares dialécticos, higiene-clima, ecología y territorio, paisaje e infraestructuras. También nos pareció muy interesante hablar de las relaciones de ida y vuelta entre América y Europa, en particular España. Incluso también nos dio, porque hubo contribuciones que iban en sentido, pues para hablar de teoría y pedagogía, que yo creo que es muy importante cómo se introducen las cuestiones relacionadas con el medio ambiente en la enseñanza y en particular con lo que tiene que ver con la ciudad. Entonces, bueno, ese es un poco el planteamiento y el esquema general y, bueno, estamos contentos porque es verdad que tanto las contribuciones como luego el ambiente que se generó en el Congreso pues dieron pie a debates y plantearon preguntas. Algunas se respondieron y otras muchísimas no, pero ahí quedaron planteadas. Y yo creo que esto en un tema abierto y ya te digo que casi nuevo, porque desde luego que no es nada nuevo, es tan antiguo como la ciudad, pero no se ha puesto encima de la mesa desde un punto de vista historiográfico con claridad, pues creo que está muy bien, ¿no? Como primera aproximación. Insisto, dentro de la modestia de que es un congreso pequeño, con recursos limitados y que esto es un libro de actas y que no vamos aquí a ponernos medallas que no nos corresponden, ¿no? Pero bueno, sí, como primera aproximación nos parece que está bien. No he dado el dato, pero yo creo que es el primer congreso que se hace en España, desde luego, y fuera también sobre historia medioambiental de la ciudad, ¿no? Se han hecho muchos congresos sobre geografía, sobre territorio, porque el tema de la historia medioambiental proviene, pues, sobre todo de las aproximaciones geográficas, ¿no? Ya hay una tradición desde el lado de la geografía de hablar de historia medioambiental, también incluso desde el lado de la ecología, pero no desde el lado de la arquitectura, ¿no? Que yo creo que es la aportación, digamos, original que pueda tener nuestro enfoque. Genial, Ojo, Eduardo, ya, lo malo hablar después de Eduardo es que siempre le ha contado todo bien y entonces yo pues, siempre llego ahí un poco a desmano. Pero has hablado del libro de actas en ese sentido, lo modesto que es, pero yo tengo que decir que los comentarios que recibo del libro de actas es que no parece un libro de actas, sino que parece un libro y en eso os tenemos que agradecer el cuidadosísimo trabajo de edición que es una maravilla y la verdad es que en efecto es un libro de actas modesto en el sentido de que, bueno, procede de un evento modesto también en su tamaño, pero bueno, ambicioso en los temas a tratar y el resultado de objeto que se ha producido yo creo que es una maravilla, así que también gracias por eso a vosotros. Solo por apuntar una cosa, no es que parezca un libro, es que es un libro, quiero decir. O sea, todo No, eso yo creo que es un libro que no parece un libro de actas, que es lo bueno. Exacto,
Eso sí. Y yo creo que además por lo que no parece un libro de actas no es solamente por supuesto, sí, el diseño o la factura material, sino porque vosotros también lo habéis planteado como tal. O sea, hay unos temas, hay una organización de todas esas intervenciones. No se trata de una secuencia consecutiva de vamos a poner todos los que han participado uno detrás de otro. No, aquí hay un pensamiento estructural de base como libro, ¿no? Y como tal, yo creo que así se ha reflejado, se ha terminado por reflejar en el propio objeto, porque así es, pero tengo que decir que este libro tiene más de 400 páginas, o sea que No, es modesto, Bueno, pero también y cosas ambicioso, que no ¿no? se han, sí, sí, y cosas que no se han reflejado en el libro, que en el fondo da pena, lo ha nombrado un poco Eduardo, pero el lugar, ¿no? O sea, una cosa que sí ha rodeado la producción de este libro previa, ¿no? Es el lugar del Congreso, que en efecto fue en el Escorial y en concreto en el edificio de la Compañía, que es un poco como el centro de abastecimiento y de producción, ¿no? Que da sentido al Escorial, al sentido metabólico, podríamos decir, que permite pues introducir carnicerías, herrerías, caballerizas, o sea, todas estas partes más aparentemente secundarias, ¿no? Pero que sin ellas no tendrían, no habría funcionamiento posible de esa gran ciudad y esa gran máquina, ¿no? De que es el Escorial. Y el lugar estuvo muy presente y yo creo que encajó muy bien con todos los debates que estábamos planteando. Y luego otra cosa que tampoco está presente en el libro y que da pena, pero que sería para una segunda parte, fueron los debates. O sea, aquí están las ponencias, pero no están todos los debates que una vez presentadas las ponencias, pues pudimos disfrutar, ¿no? De los que pudimos disfrutar y que además cuidamos, yo creo, mucho, ¿verdad? En el sentido de que invitamos a perfiles muy distintos, ¿no? Se hizo, digamos, unas mesas de debate, unas mesas redondas con 4 o 5 invitados por cada uno de estos pares temáticos, que además eran perfiles no solo arquitectónicos, hemos tenido botánicos, ingenieros forestales, filósofos e historiadores, ¿no? Que intentaban pues incidir en esa mirada integradora, transversal, que exige la complejidad del tema. Y yo creo que eso salió muy bien, la verdad, esos debates que, por desgracia, no se han podido incorporar al libro porque el libro salió justo cuando, o sea, al mismo tiempo que la celebración del Congreso, ¿no? Pero hay que Bueno, pues ahí también queda dar las tela gracias para a todos otro los formato más. participantes. sí. Ahí podemos hacer otro libro más y nosotros vemos el libro, es todo, o sea que no pasa nada. Bueno, está bien, yo me conformo con este, ya no hace falta, no hace falta. No, nos preocupaba mucho eso que dice Guiomar, ¿no? En realidad los libros de actas son de ese tipo de libros que están hechos para no ser leídos, sustancialmente, ¿no? Porque son simplemente una recopilación y el sentido que tienen originalmente es que quedara constancia de lo que se había hecho en un acto. Ahora, en buena medida, ese papel lo pueden desempeñar pues, otros medios, los medios digitales, es decir, que el libro de actas pues, está un poco en crisis. Nos preocupaba mucho desde el principio que el libro, sin perder su condición evidente de libro de actas y además necesaria, pudiera leerse, pudiera ser un libro consulta, no un libro de lectura continuada, pero sí un libro de consulta, una pequeñísima enciclopedia, podemos decir, una pequeña aportación de temas muy diversos colocados en cierto orden y que aportan luz sin la vocación o renunciando a la vocación de ser exhaustivos, porque evidentemente no se puede ser exhaustivos, ¿no? Es más un libro indiciario, es decir, muestra, sugiere, a través de una serie de ejemplos, apunta a campos que quedan como reflejados como de una manera pixelizada, sin mucha precisión, sin mucha exhaustividad, pero que ya están marcando y delineando un campo posible de investigación que luego en el futuro tiene que ser completado hasta dibujar la imagen, cierta imagen final, ¿no? Entonces tiene ese carácter de un poco pionero de plantear cosas, de estructurar, de ordenar ciertas ideas, de plantear una estructura, de un esquema, una columna vertebral para futuras investigaciones, ¿no? Y eso sí que es verdad que lo pensamos mucho la estructura porque nos parecía que era clave, ¿no? Que como dice Guiomar, pues abarcar a escalas muy distintas y también, digamos, disciplinas distintas. Porque yo creo que lo interesante del enfoque medioambiental y de la historia medioambiental es que no reduce, no simplifica el hecho arquitectónico, en este caso de la escala de la ciudad, ¿no? Claro, es inevitable que cuando hablamos de arquitectura nos centremos exclusivamente en el objeto arquitectónico, y es bueno que sea así, sin duda, pero cuando hablamos de una escala más amplia como la ciudad y se introduce esta mirada medioambiental, es necesario
inevitablemente ser modesto. O sea, tienes que digamos, inspirarte en todo lo que ya se ha hecho desde esta mirada desde otras disciplinas. Que ya insisto que desde la geografía, pues esto lleva 50 años, ¿no? Y desde la ecología se ha trabajado y hay aproximaciones. Entonces, bueno, era muy importante que ocurriera eso que, bueno, Max Sandal, el historiador del arte, decía que la historia del arte, o el arte, era tan importante, mejor dicho, el arte era tan importante que no se podía dejar en manos de los historiadores del arte, ¿no? Y lo mismo podemos decir, ¿no? La arquitectura es una cosa tan importante, nos pertenece a todos, que no podemos dejarlo en manos de los historiadores de la arquitectura, ¿no? Por eso nos parecía que especialmente desde este punto de vista, pues tenían que estar ahí los ecólogos, tenían que estar los paisajistas, tenían que estar los historiadores de Latinoamérica, de otras disciplinas, no solamente de la arquitectura, y tenían que estar los jardineros, incluso gente valiosísima que ha trabajado en la jardinería, ¿no? Porque al final todo confluye ahí, ¿no? Es una construcción de ambientes y la construcción de ambientes tiene muchas facetas, es multifacética, ¿no? Y exige una complejidad que tenemos bueno, son los retos, ¿no? Que tenemos que afrontar y intentar convertir en algo viable, ¿no? Para el estudio, ¿no? De la arquitectura. Y eso es un reto, eso es una cosa que está todavía pendiente. Yo creo que Patricia, que está haciendo una tesis estupenda precisamente de este carácter híbrido, ¿no? De tocar como disciplinas distintas en una escala amplia, pero sin renunciar a hablar de arquitectura, que yo creo que eso es muy importante, seguro que tiene cosas que decirnos, que además ha tenido, como has dicho antes, pues una presencia muy destacada como directora adjunta del Congreso y una participación clave, ¿no? en el libro. Bueno, pues la verdad es que tomando el hilo esto de que señalabas, Eduardo, de los pares dialécticos, ¿no? Bueno, me vais a permitir coger el libro y justo precisamente el título que, como bien mencionaba María, y bueno, mencionábamos todos, da comienzo al libro, es ya una dicotomía en sí misma, ¿no? Intenta poner en confluencia dos conceptos aparentemente dispares, pero que a su vez tienen relación y tienen una relación directa que hay que subrayar y destacar, ¿no? Esa asociación entre pares distintos se precisamente continúa con toda la clasificación de capítulos, los 5 grandes temas, ¿no? De los que se recogen en el libro. Y es curioso cómo parece que esa influencia se repite incluso en los propios artículos, en las propias posiciones de cada uno de los autores, donde parece que se sigue subrayando esa reciprocidad entre opuestos, esas dicotomías, ¿no? Y hay como 3 grandes temáticas que se pueden asemejar. Por comenzar un poco con la parte más de la ciudad, ¿no? Ligándolo al primer término que enuncia el título de este libro, en la reciprocidad de esto de la casa y la ciudad, ¿no? De la escala pequeña a la escala grande. Pues precisamente el libro comienza con una de esas ponencias, ¿no? En el que se hace un análisis de un propio templo, en todo el aspecto medioambiental, de cómo se instala, de cómo se ubica el propio templo como objeto, ¿no? Pero que a su vez también se amplía la escala a la propia ciudad bizantina, en este caso que se recoge, de Calat-Simán, y para jugar con esa dualidad, ¿no? Y de hecho los desarrollos gráficos, me vais a permitir enseñar algunos de ellos, pero es que merece la pena resaltar, y para los que aún no tengáis el libro, pues merece la pena resaltarlo. La escala pequeña. Si quieres lo enseño yo aquí arriba, que a mí no hace falta que me vean y tú sigues hablando. Pues sigue, si en la página anterior está un esquema, mira, lo podemos de hecho poner en dualidad, si no, María, en escala territorial y escala más grande, y que juega con esa pues, dualidad entre opuestos, ¿no? Y si ahora nos aproximamos más hacia el segundo par, que configura más el título, que es ese aspecto más de naturaleza, pues podemos jugar un poco con esa visión romántica, ¿no? Que creo que mencionaba Eduardo Guiomar antes, del sujeto medioambiental, ¿no? Que es como la parte más del legado cultural, ¿no? Que en esa revisión de la historia medioambiental que hace Fernando Meseguera a comienzos del último capítulo, en esa parte más de teoría, se observa bastante bien cómo se va trasladando desde el sujeto medioambiental incluso al dispositivo de poder, ¿no? Como también señalan Gutiérrez y Amán con ese análisis de las promenadas de París, Central Park y Kew Gardens, de hecho. Y en esta idea de utilizar la propia naturaleza como dispositivo de poder también se empieza a resaltar, ¿no? Otra dicotomía que es como el origen, de hecho, que da incluso sostén al propio ciudad y naturaleza, ¿no? Que es esa idea de la natura como ser orgánico, ¿no? Como el propio crecimiento espontáneo, y más lo ligado a lo antropocéntrico, con lo planificado de cada uno de las acciones humanas, ¿no? Y en esta idea entre lo espontáneo y lo planificado, pues merece la pena de saltar todo el análisis del paisaje
tecnificado que se hace de Alfán al comienzo del tercer capítulo. María, si lo quieres ir enseñando. Y también la reciprocidad entre la estética y la técnica, ¿no? Entre ese análisis del metabolismo ambiental que hace Mónica Verdejo en el primer capítulo también, que se puede resaltar. Incluso controlar eso llevándonos hasta el dispositivo del poder del invernadero, ¿no? Al final un cambio de clima puede tener el poder para resolver y actuar con un cambio de la arquitectura para resolver ese problema que nos da las pues distintas inclemencias climáticas y todo el caos que tenemos hoy en día, ¿no? En esa reciprocidad entre la producción artificial del clima y la emergencia climática, ¿no? Que señalaba Jaime Bindel también a comienzos del libro. Y por último, resaltar un poco esa temática entre no ya dicotomía, sino más bien la reciprocidad, la retroalimentación existente entre América y Europa, que creo que se ve de forma muy tangible en el libro. Quizás antaño, ¿no? Había como más influencia de parte de Europa, en un legado más que se extendía hacia la parte de América, pero creo que ahora se ha vuelto a dar como la vuelta a la tortilla, ¿no? Y creo que heredamos mucho pensamiento de allí, mucha riqueza de todos los análisis que hacen, ¿no? Y en las comunicaciones que precisamente se recoge en el libro, por autores que se hacen pues, análisis de elementos puntuales como puentes o más territoriales a escala de la ciudad de Perú o de Río de Janeiro, incluso de toda la costa del este de Estados Unidos, donde el estado de Texas, etcétera, pues se ven muy bien estas reflexiones sobre qué es lo autóctono al final. ¿Es lo autóctono más ligado a la cultura antropocéntrica, más ligado a la propia esencia de un país, pero más de la herencia humana, ¿no? ¿O es más autóctono del clima, de la región? O al final es una simbiosis entre ambas cosas y una cosa se apoya en la otra y al final es lo que da secuencia y rectitud entre ambas partes, ¿no? Y al final trabajar como si la frontera que definimos con perfil muchas veces en esos planos geográficos, ¿no? De los que hablaba Eduardo, que muchas veces se aproxima a la historia medioambiental a través de esa parte de la geografía, pues deja de ser una línea y se convierte como en un umbral de amortiguación de entre ambas partes, ambas reciprocidades o pares dialécticos de los que conforma el propio título del libro. Y se podría ser quizás un poco resumen en líneas generales de toda la riqueza que podemos encontrar en este libro. Patricia, no me ha dado tiempo a enseñarlo todo de lo que hablabas, ¿vale? Estoy como en recuperando ciertas cosas que has dicho, pero no me ha dado tiempo a enseñarlo a la vez, ¿vale? Muy bien, María. Perfecto. Está fenómeno. Bueno, y también merece la pena destacar, ya que sigo, que creo que Guiomar lo ha señalado bien, los tipos de perfiles que se han reunido en las mesas redondas, ¿no? Pero también los tipos de perfiles que han hecho las propias comunicaciones, ¿no? Que efectivamente se tenían historiadores, hay arquitectos, hay incluso vertientes más artísticas, ¿no? De análisis más gráficos, ¿no? María, si me corro que tengo señalada la página y juego con ventaja, pero análisis más visuales de fotografía incluso o también propios dibujos hechos por los autores, ¿no? De análisis de los diferentes espacios geográficos. Y merece la pena destacar que efectivamente ha sido un congreso internacional. Hay un 20% de las comunicaciones que son de autores que actualmente no desarrollan su labor de investigación en España. Entonces, creo que es bastante a resaltar a tener en cuenta. Y también la diferencia no solo de perfiles temáticos de profesión, sino también de riqueza de, no sé cómo decirlo, edades. Quizás un perfiles más jóvenes, como puede ser yo misma en esos inicios de la parte más de investigaciones incipientes, que parece que tenemos bastante que aportar, o visiones nuevas, ¿no? Repetidas y que a su vez nos nutrimos de toda la herencia que nos dan nuestros maestros, ¿no? De los que escuchamos. Y esa reciprocidad, la verdad es que se veía bastante retribuida en las mesas de debate que se originaron entre toda la audiencia y los propios especialistas que se reunían en torno a las mesas, ¿verdad? Sí. Yo creo que... Esto último que comentas... Sí. Perdona, Eduardo. No, quería decir que al hilo de lo que acaba de decir Patricia, bueno, había una decisión intencionada, ¿no? En las mesas y también en el libro de que cada, digamos, módulo, cada parte estuviera presentado por una ponencia de alguien joven, de alguien que estaba iniciando su carrera investigadora. En realidad, el tema de fondo, que yo creo que es algo también bastante interesante, es que en esto de la historia medioambiental, que como, digamos, disciplina es pues, una cosa tan reciente como que no existía ni siquiera el nombre, ¿no?
Esto tiene un doble sentido. Permite, por un lado, abrir nuevos campos de investigación de gente joven que ya se inscribe en esa aproximación, en esa perspectiva, con unas metodologías que va construyendo AZOC, precisamente para construir, insisto, la disciplina de la historia medioambiental, pero al mismo tiempo, y creo que eso es muy valioso, permite integrar un trabajo disperso que desde el punto de vista, a lo mejor, del paisaje o de la historia del paisaje, o desde el punto de vista, insisto, de la geografía, o desde el punto de vista del bioclimatismo, o de la historia de los sistemas termodinámicos, arquitectura, etcétera, pues digamos que quedaban fragmentados y acotados. Y yo creo que bajo el paraguas de la historia medioambiental pueden caber perfectamente. Es decir, y de hecho deben caber, ¿no? Porque el carácter que debe tener esta aproximación precisamente es la integración de aproximaciones parciales y también de divisiones diferentes. Y efectivamente en el libro queda manifiesto, pero al final también en las presentaciones y digamos en la dinámica de los 2 días, ¿no?, del Congreso se ve perfectamente los perfiles muy diversos que había en cuanto a edad, pero también en cuanto a enfoque y procedencia. Unos eran historiadores puros y otros eran gente que había trabajado, por ejemplo, la práctica del paisaje, de la jardinería y que por diferentes motivos había tenido que estudiar temas históricos. Y el hecho de juntarlos y presentarlos bajo la luz de un concepto, de una disciplina, de una aproximación como puede ser la historia medioambiental, yo creo que ya tenía el valor precisamente de ese paraguas que unifica y que lo cubre todo. Yo creo que el reto es que estas herramientas de investigación, estos métodos, este enfoque, pues vaya madurando y al igual que ha pasado, pues insisto, en la historia medioambiental de la geografía, ¿no?, del paisaje, del territorio que está más trabajado, pues también pueda instalarse la arquitectura en un sentido pues amplio, porque la arquitectura es amplia, pero al mismo tiempo muy preciso en el sentido de la relación con el medio ambiente. Yo creo que es un factor muy importante esta de la integración, que además también se ve refrendado, estaba pensando ahora en la... No, te iba a decir, te voy a interrumpir para que no lo hagas tú, Modesto, en la bibliografía. En la bibliografía que es labor de Eduardo, no, es verdad, es tal cual, o sea, esa labor de recoger cosas que se han hecho, están dispersas y de repente toman un nuevo sentido bajo el mismo paraguas, yo creo que aparte de los referido a las ponencias, está hiperpresente en la parte final, ¿no?, como el anexo bibliográfico que incluye el libro, que se titula precisamente Arquitectura y Medio Ambiente, una bibliografía crítica, ¿no?, y que nos retrotrae pues a los orígenes de este modo de ver la arquitectura, y la arquitectura en el sentido amplio, la arquitectura, la ciudad, la producción del territorio, etcétera, ¿no?, el paisaje, más allá de lo puramente contemporáneo, ¿no?, que es una tradición que se asienta sobre otras tradiciones, otras disciplinas que ya, bueno, la historia en general con mayúsculas ya lo tenía bastante más controlado, pero digamos que la revisión bibliográfica aporta muchísimo y da mucho valor a el libro como herramienta de consulta que comentábamos antes también, ¿no? Yo creo que esa bibliografía, vamos, a mí me parece que para cualquier persona que está como entrando en el tema y quiere saber qué se ha hecho, qué se ha dicho de esto, cuándo se empezó a hablar, ¿no?, de estas historias, me parece fundamental. Entonces, yo creo que en ese sentido, bueno, la labor de Eduardo ya es larga en esto, pero que la labor de síntesis en ese documento de bibliografía crítica yo creo que está muy bien conseguida, la verdad. A mí me gustaría preguntaros, ahora que os tengo aquí a los tres, como habéis trabajado pues desde los textos preparados, también en las actas, también en los debates, me gustaría un poco saber si ha habido alguna aportación o algún tema que haya salido al hilo de todos, o que resuene con vuestros trabajos o con vuestras investigaciones, que de repente os haya resultado, digamos, como revelador o decir, pues yo no había visto esto de esta manera, pero esta persona que ha tocado este tema me parece, ¿no? O por ejemplo, este tema de la pedagogía que decíais, ¿no?, que se había incorporado al hilo de, por ejemplo, las propias aportaciones que iban entrando para el Congreso. Os lo pregunto digamos, también porque la siguiente pregunta va a ser ¿qué habéis sacado, digamos, en una perspectiva más hacia futuro de este Congreso? Pero me interesa saber ahora ¿qué habéis visto así o qué os ha parecido realmente sorprendente en estas actas o en este Congreso? Vamos a ver,
Hombre, sorprendente depende de donde pongas el listón, ¿eh? El concepto de sorprendente, pues depende, ¿no? Pero sí que hemos notado que, y eso nos ha gustado, y creo que da cuenta de dónde estamos, ¿no? El tema de la elaboración de esta disciplina. Nos ha gustado que haya textos de reflexión teórica, textos, como has dicho tú, de planteamiento pedagógico, que tienen un sentido histórico, porque se trata de hablar de pedagogías pues, del pasado, pero que al mismo tiempo plantean cuestiones referidas estrictamente al presente, ¿no? Yo creo que estamos ahora en un momento de cambio de paradigmas, de muchos paradigmas, y esto de la historia ambiental, por supuesto, requiere también un fundamento pedagógico y teórico. Es decir, que esta bibliografía que, bueno, describía muy bien Guiomar, en el fondo no deja de ser un documento. Tiene ese apellido crítico, pero no deja de ser un documento teórico, un documento de reflexión que está, digamos, leyendo aportaciones intelectuales de campos muy diversos y no necesariamente relacionados con la arquitectura, pero que al final, de hecho, lo están, y que solamente desde una mirada, digamos, metodológicamente muy clara y teóricamente muy clara adquieren un sentido, es decir, desde un punto de vista determinado. Y ese punto de vista determinado, que en buena medida puede ser intuitivo, requiere, pues digamos, de una base firme, y esa base solamente puede ser teórica, ¿no? Y cuando uno reflexiona sobre lo que quiere hacer, inevitablemente reflexiona de cómo lo quiere mostrar y cómo lo quiere enseñar. Entonces, bueno, es un aspecto que a priori no habíamos tenido en cuenta, porque habíamos hecho una aproximación como más descriptiva y si se quiere, más previsible, ¿no? Hablando, pues eso, de higiene, de clima, de territorio, de paisaje, de ecología, etcétera. Pero también planteamos aproximación geográfica a Latinoamérica, que nos parece muy importante, pues no solamente por la afinidad con Latinoamérica, que está muy presente en la Asociación de Historiadores, ¿no? Sino también porque precisamente el contraste con América, con los climas distintos, fue uno de los procesos de reflexión ambiental importantísimos en la historia de la arquitectura, ¿no? El contraste con lo distinto, ¿no? Con los climas distintos, el tropicalismo, etcétera. Entonces nos parecía que había ahí un nicho de investigación muy importante. Pero insisto, nos encontramos con esos textos y nos pareció como tan importante, tan relevante como para darle un hueco y ponerlo en paridad, por ejemplo, con la mesa de higiene y clima, ¿no? De hecho, empezamos con la mesa de higiene y clima, que es, insisto, la más previsible, y terminábamos con la mesa de teoría y pedagogía, que al final lo que hace es dejar abierto el problema, ¿no? O sea, queda mucho todavía por hacer, y estas cuestiones de desde qué punto miramos, cuál es nuestra posición crítica y teórica, en realidad sirven para mirar el pasado, pero en realidad están iluminando el lugar del presente que nos interesa, ¿no? Desde el que nos interesa hablar, que al final es siempre la condición de un historiador. El historiador habla del pasado, pero siempre desde un sitio. Y ese sitio no es pues un entorno platónico, un ente platónico, sin espacio ni tiempo, sino el lugar donde estás y el momento del que estás hablando, desde que estás hablando, ¿no? Entonces yo creo que eso sí ha sido una aportación interesante y valiosa, ¿no? Más allá de que seguramente, por supuesto, no es exhaustivo lo que estamos presentando y hay muchísimo por hacer y por presentar, ¿no? Y por estudiar, ¿no? Sin duda. Sí, a mí hay... Bueno, ¿hablo yo? Sí, mismamente. Sí. A mí hay una cosa que me sorprendió muy gratamente, es la calidad como documental de las investigaciones, o sea, tanto a nivel de descubrimiento de documentos históricos inéditos, que bueno, pues siempre tiene su valor, ¿no?, historiográfico, como de elaboración gráfica, que en esto los jóvenes, pues entre ellos Patricia, ¿no?, tienen sus aportaciones, yo creo que tienen muchísimo valor, de elaboración gráfica para comunicar la complejidad de todos estos temas, ¿no? De temas que abarcan, pues eso, escalas muy grandes, fenómenos que no son únicamente, hay también objetos arquitectónicos como más reducidos, ¿no? Pero procesos que en el tiempo y en el espacio pues genera mucha complejidad y que solo se pueden abordar y entender mediante mecanismos gráficos que requieren mucho trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay bastantes aportaciones que quizá en el libro da pena porque, claro, siempre hay un límite de imágenes, ¿no? Pero que en el propio congreso se vieron en las presentaciones de allí mismo, ¿no?, en las imágenes que aportaba la gente con su discurso, pues esta riqueza documental que a mí me sorprendió, lo esperaba, pero que me vi muchas cosas que no conocía, además, ¿no? Una riqueza de gráfica que fue muy, muy grata, la verdad.
Y luego, lo que comentaba Eduardo de la teoría, también, bueno, yo creo que yo en concreto descubrí un poco más a ciertas figuras que no conocía tanto, ¿no? La labor de Fernando Ramón en la relación con, o sea, dentro de la Escuela de Madrid, y bueno, ciertas, sí, o sea, evidentemente algo conocía, ¿no? Pero esa reflexión sobre la vivienda desde ese punto de vista tan integrador del confort, la energía, bueno, no dicho en estos términos, ¿no? Pero, bueno, el confort sí, ¿no? Pero yo creo que, no sé, fue un tema también que me pareció que a mí en concreto me aportó mucho, ¿no? En relación con los temas que me interesan. Pero de esto, vamos, imagino que cada uno fue sacando de cada ponencia detalles riquísimos que yo me quedo con ellos y tengo ahí un cuaderno lleno de apuntes, ¿verdad? que fue, vamos, que me espero no perder, vamos. Hay sorpresa Hay otro... también perdona, Eduardo, súper rápido. Hay sorpresa también en temas que queremos ya, como que tenemos ya asimilados, ¿no? Como puede ser la Alhambra, ¿no? Pero de repente que nos incorporan un nuevo análisis como más ligado a contemplar los huecos, por ejemplo, que se hacen en las diferentes construcciones o la altura a la que están los planos del agua en su relación con el paisaje, ¿no? Que nos aporta una nueva visión que igual no se había tenido en cuenta ese análisis desde esa aproximación concreta y que parece que vemos con nuevos ojos pues temas esos que tenemos ya vitales en nuestro día a día, como puede ser la Alhambra, ¿no? También el papel del cine, ¿no? En los años 50, en este caso, era uno de los artículos, pero que de hecho lo realizaban ojos no españoles, de internacional, ¿no? O sea, de una... En este caso era Susan Larson, ¿no? Que nos mostraba esa visión de cómo se entendía nuestro cine, ¿no? A ojos de fuera, y que también nos aporta como una visión renovada de lo que parece que sucede aquí día a día, pero que lo vemos con nuevos ojos, ¿no? Entonces, en esos aspectos, pues sorpresas puntuales de que parece que te están volviendo a contar una historia que no conocías. No, yo estoy muy de acuerdo en esto. Que no ha habido tampoco tantos, digamos, artículos o ponencias que diseccionen edificios históricos como tales, ¿no? Suelen ser más bien temas lo que se estudia. Los que ha habido han sido muy representativos, no solamente el Alhambra, que bueno, que es quizá más previsible, ¿no? Por la vinculación que tiene con el paisaje tan directa, ¿no? Y la búsqueda del confort a través de la forma y la materia, etcétera, ¿no? Sino, por ejemplo, este caso que mencionabais antes del conjunto bizantino, ¿no? De Calat-Simán, el gran, pues digamos, centro de peregrinación, donde estuvo ahí Simeón el Estilita, bueno, donde había estado, la columna donde había estado Simeón el Estilita viviendo 30 años allí con sus padecimientos y su ascesis, pues ahí se construye un centro, insisto, de peregrinación más grande que la Acrópolis, por supuesto, muchísimo más grande que la Catedral de Santiago de Compostela, que se construye en un lugar bastante inhóspito, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchas veces damos por hecho los objetos arquitectónicos y porque los hemos considerado tradicionalmente como una cuestión de forma y estilo, y nos olvidamos toda la infraestructura necesaria para que esos objetos arquitectónicos funcionen en ese paisaje, ¿no? Y a mí me pareció especialmente reveladora esa ponencia en el que pues había una sección en la que debajo, ¿no? De la nave principal de ese conjunto con forma de X aparecían unos aljibes que había sido necesario excavar para que el edificio se alimentase de agua, ¿no? y fuera viable. La relación con el paisaje, la relación con la gestión también productiva. Es decir, que la arquitectura se alimenta, la arquitectura vive, ¿no? Se nutre del entorno, y eso también es arquitectura. Y eso es muy importante. Normalmente en la historia de la arquitectura yo siempre me gusta utilizar la metáfora, ¿no? Se ha hecho siempre de arriba abajo, ¿no? Se ha trabajado con la forma, se han trabajado con estilos, con aproximaciones biográficas. Un poco la historia de la arquitectura se ha hecho al calor de las aportaciones previas de la historia del arte. Ha sido muy dependiente, ¿no? De la historia. Y yo creo que uno de los retos que tenemos, que en parte ya lo hizo el marxismo, ¿no? La parte más aprovechable del marxismo es entender la historia de la arquitectura y la arquitectura en general también de abajo arriba, es decir, a partir de la infraestructura material, de la infraestructura también climática, de la infraestructura paisajística, atmosférica, que construye precisamente ese mundo de formas o que está directamente relacionado con ese mundo de formas. Eso no siempre se entiende, porque a veces se entiende de una manera determinista, ¿no? La materia, el paisaje determina la forma, y en realidad tampoco es eso.
porque igual que la arquitectura se construye, o la historia de la arquitectura medioambiental se tiene que construir de abajo arriba, también llega un momento en que se tiene que cualificar otra vez de arriba abajo, ¿no? Entender que toda esa infraestructura material no deja de responder a un sistema cultural, ¿no? Entonces, a mí eso, por ejemplo, me parece fascinante, ese camino de ida y vuelta entre la materia y la cultura, el simbolismo y la técnica, y en el medio, ¿no? Cómo la arquitectura pues, va manipulando la materia, la forma, la energía para construir esos entornos habitados, ¿no? en los que, bueno, que también nos dan forma desde el punto de vista de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra memoria cultural. A mí eso me parece clave, no me parece una anécdota, no me parece una aproximación técnica y específica, ¿no? Sino que me parece que tiene que ver con la esencia, con la razón de ser de la arquitectura, ¿no? De ahí que, claro, cuando hablamos de historia mediante la arquitectura, pues hablamos de eso, no hablamos de historia de la arquitectura medioambiental. Y creo que eso estuvo muy bien en el Congreso porque no había casos de arquitecturas verdes, arquitecturas AZOC, arquitecturas con apellido, arquitecturas sostenibles, diríamos ahora, etcétera, ¿no? Sino que era arquitectura, y muchas veces arquitectura con mayúscula, mirada desde un punto de vista complementario y muy integrador, que es el punto de vista medioambiental, ¿no? Y ese punto de vista pertenece al ADN, a la esencia de la arquitectura, ¿no? Si la arquitectura, si entendemos que la arquitectura es ¿qué es? Monumento y refugio, las dos cosas, ¿no? Desde el origen de la arquitectura. Pues desde el lado del refugio, la arquitectura es ambiente, es creación de microclimas, es la construcción de un ambiente habitado, ¿no? Entonces forma parte de su ADN, ¿no? Es algo que se sume a otra cosa más importante para matizarla, no, forma parte de ese núcleo y ese corazón. Y yo creo que estas aportaciones, con sus diferentes enfoques, lo ponen de manifiesto, ¿no? Se habla de arquitectura, se habla de edificios, se habla de paisaje y territorio. No se habla de territorio verde, de arquitectura verde, de arquitectura bioclimática. No se habla de una especialización, ¿no? Sino de arquitectura con mayúsculas. Y creo que eso es la clave, tanto para hablar de historia de arquitectura como para hablar también de todo lo que tiene que ver hoy con la sostenibilidad, que es un tema también que desgraciadamente se está estudiando o aproximando exclusivamente desde un punto de vista tecnocrático, ¿no? Desde un punto de vista de la especialización y no desde un punto de vista integrador y cultural que claro, es más difícil, ¿no? Evidentemente es más difícil y más complejo, pero también muchísimo más apasionante, ¿no? Sin duda. Y ahí surgió otro tema que sobre todo los debates, y que no se ha plasmado en el libro, sino más bien de una manera implícita, que es el tema del vocabulario desde el cual construyes estos discursos, que yo creo que es un tema delicado, ¿no? Porque bueno, ciudad y naturaleza, pues no hay dos palabras más manidas, quizás, ¿no? A la hora de referirse a ese tema, ¿no? Pero al mismo tiempo no hay dos palabras mejores desde nuestro punto de vista para referirse al tema del que estamos hablando, ¿no? En muchas de las ponencias y sobre todo en los debates se ponía en cuestión el concepto de naturaleza. Ya sabemos que es un concepto, pues, dudoso, ¿no? Desde el punto de vista teórico, crítico, historiográfico, pero las alternativas que se proponen son más confusas y no terminan de aportar luz, ¿no? O sea que hemos hecho un uso, digamos, pragmático del vocabulario, ¿no? Entendiendo que nos interesa no es tanto el esencialismo de las palabras, sino lo que significan, el contexto semántico, el campo semántico de las cuestiones a las que aluden, ¿no? Bueno, es un tema que surgió ahí en los debates y que me parece muy interesante, ¿eh? Eso de cómo utilizar las palabras adecuadas y cómo a la vez también hay cierta tendencia y cierta superstición en cuanto al poder de las palabras, ¿no? La creencia de que si utilizas una palabra cambias el objeto al que te refieres, ¿no? Bueno, eso es muy de nuestra época, ¿no? De repente cambiamos todas las palabras y parece que el objeto, por alquimia, también va a cambiar. Algo de eso hay, ¿no? Porque al final las palabras cambian las mentalidades y las mentalidades cambian las acciones, ¿no? Pero bueno, depende, ¿no? En qué contexto y depende hasta qué alcance, ¿no? Sí, del riesgo del lenguaje hablamos también mucho en los debates, ¿no? Esta cuestión del anacronismo del vocabulario aplicado a un tema que nos interesa ahora y que sobre el que digamos que proyectamos nuestras inquietudes a una historia que en ese momento pues no hablaba en los mismos términos, ¿no? Pero también se hablaban a lo mejor de las mismas cosas, de ciertos invariantes con términos pues parecidos o equivalentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues toda esta cuestión del lenguaje estuvo bastante presente, yo creo, y fue muy interesante. A veces nos llevó a callejones sin salida, ¿no? De dualidades filosóficas de las que no se pueden escapar, pero estuvo bien para hacernos también conscientes de
de ese poder del lenguaje que sí que es importante, ¿no? Sí, y luego Hombre, también desde luego. tuvo... Sí, no, decía Perdona, que... No te Eduardo. dejamos, No, no, no. no te dejamos hablar, María. Ay, perdón, que no No, te sabía. no, solamente iba a reforzar la idea de que las palabras transforman el mundo también, ¿no? Cuando nombras una cosa o cuando hablas de una cosa, haces que la otra persona esté pensando y reflexionando lógicamente, y es muy bonito escucharos cómo ese tema también ha tenido que salir, porque al final explorar un tema también es explorar sus conceptos, sus términos, qué significa qué, para ponernos de acuerdo o no estar de acuerdo en ciertas cosas, ¿no? Yo creo que es muy interesante y muy bonito. Eduardo, que te he No, cortado yo a ti. el hilo de lo que estás diciendo. También surgió tanto en los debates como en el contenido del libro, está ahí plasmado, la dimensión política, ¿no? De que muchas veces tiene el estudio de la historia, que siempre lo ha tenido, es inevitable, pero en los últimos tiempos sin duda está muy presente, ¿no? Y de hecho hubo un buen puñado de, digamos, de aproximaciones que, bueno, están inscritas en esta, digamos, historiografía un poco de la sospecha, que es el desmontaje tanto del vocabulario habitual y de la arquitectura como de los mecanismos de creación de ambientes y de infraestructuras ambientales consideradas como plasmaciones del poder, ¿no? Yo creo que esto es muy de ahora, muy de la sensibilidad contemporánea, y creo que eso se expresa especialmente bien en estos temas medioambientales, ¿no? Porque claro, en medioambientales hablamos de gran escala, hablamos de la presencia de intervenciones muchas veces refrendadas por el Estado, no son pequeños edificios, sino pues un gran parque, una avenida, un tema de higiene, de clima, que tienen que ver con la construcción de lo contemporáneo, ¿no? Y que tienen que ver con los orígenes de la ciudad contemporánea, que fueron decisiones de poder, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante también desde un punto de vista pues, revelador de ideologías ocultas, pero al mismo tiempo también no creo que pueda convertirse exclusivamente en este sentido la historia en, digamos, una herramienta con unos fines políticos, ¿no? Está ahí, pero es una de las posibilidades, ¿no? También de utilizarla, ¿no? No creo que te va a morir exclusivamente en eso, porque muchas veces, pues al final acabas convirtiendo el discurso histórico en un discurso operativo en un sentido excesivo, ¿no? Demasiado operativo y, por lo tanto, demasiado poco objetivo, ¿no? Pues en estos últimos minutos que nos quedan voy a haceros esa pregunta que me parece también muy interesante, ¿no? Digamos que este libro, este congreso es como una especie de fotografía fija, ¿no? Que como decíais vosotros, ha respondido a ciertas preguntas, pero que a la vez esa fotografía o sobre todo esos temas, ¿no? Abren nuevas preguntas y nuevas tendencias, quizá, ¿no? Que podamos ver un poco hacia el futuro. Quería preguntaros, igual que hemos visto lo que ha habido en este congreso, lo que se ha revelado como más, digamos, bueno, sorprendente. A Eduardo no te gusta la palabra sorprendente, pero vamos a No, dejarlo como me gusta. Lo único es que, bueno, depende del tono. Lo sorprendente realmente con mayúsculas se da poco, ¿eh? Se da poco, bueno, se da poco, pero sí me gustaría que me contarais un poco, quizá algunas tendencias o algunas proyecciones que podáis ver hacia el futuro, ¿no? Que salen de este congreso y que, oye, quizá puedan dar pie, o no sé si a otros nuevos congresos, o desde luego nuevas líneas de investigación y de acción sobre estos dos temas. No sé quién se arranca con esta pregunta. Bueno, tiene su dificultad, ¿no? Bueno, Difícil, yo por romper sí. el hielo, yo creo que hay una que es inmediata, que tiene que ver con la propia, digamos, vamos a llamarla así, disciplina de la historia medioambiental, ¿no? Yo creo que es algo que lo que tiene que ver con la arquitectura está en pañales y que tiene una proyección grandísima, no solamente para, como decía Patricia, ¿no? Mirar con otra luz edificios y conocimientos que dábamos por hechos, es decir, se puede decir algo nuevo sobre el monasterio del Escorial, ¿no? Poniendo el caso de donde estuvimos, es un tema que estamos también investigando Guiomar, Patricia y yo, pues sí se puede decir algo nuevo desde el punto de vista de si, claro, lo haces desde los temas ya trabajados desde hace 60 años, ¿no? Por grandes historiadores, es difícil aportar algo nuevo. Si lo haces desde una perspectiva nueva, una perspectiva integradora, pues seguramente puedas desvelar, ¿no? Cuestiones. Hay muchísimos datos que están ahí que esperan aflorar. A mí me sorprendió muchísimo cuando estaba en el proceso de escribir estos dos libros, la historia medioambiental y sobre todo, en este caso, los laberintos del aire, me sorprendió muchísimo al estudiar los tratados del Renacimiento
que prácticamente no hubiera una glosa específica de estas cuestiones, ¿no?, medioambientales en los tratados, ¿no? Es como algo como que se consideraba un relleno, algo como pues un poco extravagante de aquella época, algo desfasado, cuando realmente es una declaración de ideología ambiental ligada a la arquitectura, desde Vitruvio, ¿no? Entonces eso está esperando a ser mirado de otra manera, y creo que hay muchísimos aspectos de la arquitectura que están esperando a ser mirados también desde este punto de vista, que insisto, es un punto de vista muy amplio y muy rico, que no te constriñe a hablar de lo bioclimático exclusivamente, ¿no?, sino que puedes hablar y enfocarlo desde escala pequeña hasta escala amplísima, ¿no? Y desde lo técnico hasta, como decía antes, a lo cultural y lo simbólico. Yo creo que es importante, ¿no? Para gente joven, sobre todo, que está empezando y que muchas veces se mete en exploraciones ya manidas y están un poco confusos y perdidos. Yo creo que aquí hay un campo maravilloso de trabajo, ¿no? Y a medio o largo plazo. Yo por lo menos lo entiendo así, más allá de la cuestión del apremio contemporáneo por los temas del cambio climático que no se va a pasar, por otro lado, ¿no?, que va a seguir estando ahí, ¿no?, ya como un rasgo de nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? En este sentido, de hecho, cambia un poco, y creo que lo hemos visto en el Congreso y se ve en el libro, ¿no? Pero sobre todo se recoge como ese enfoque hacia futuro, ¿no? En cambiar un poco el chip, ¿no? De pasar de analizar objetos aislados o edificios aislados a analizar los objetos, pero entenderlos en consonancia con el territorio, con la ciudad que lo constituye, o sea, como si fuera una red de objetos que se ponen en relación, ¿no? Y que quieren romper un poco ese aspecto del transformar, ¿no? Del siempre del tirar y volver a construir, de transformar lo que ya está, ¿no? Para adaptarnos a lo que hay y saber responder a lo que hay con nuevas visiones y nuevas aportaciones, ¿no? Entonces, en ese cambio de paradigma, va muchas de lo que aquí se recoge y de que se puede continuar en otras publicaciones y en otras investigaciones. Sí, yo insistiría en eso, en el Congreso como oportunidad para el pensamiento complejo, ¿no? Para el pensamiento que aúna, en efecto, técnica y cultura. No hemos hablado, se nos ha olvidado, ¿no? Pero además de no estar presente en el libro, los debates, tampoco están presentes los invitados, los conferenciantes invitados, que tuvimos a Antoine Picón y a Luis Fernández Galiano, ¿no?, que aportaron, me he acordado por esta visión de la técnica y la cultura que se resume muy bien en el perfil de Picón, ¿no?, que es arquitecto, ingeniero y además doctor en historia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esa visión compleja que intenta no caer en ingenuidades, pero que, bueno, pues que pone el foco en cosas también concretas, ¿no?, que no se quedan las generalidades, bueno, pues es un camino que me parece ambicioso, pero muy, pues un reto bastante apetecible, ¿no?, interesante y que mucha gente pues se ve que hay mucha gente interesada en él, ¿no? Y esto los hemos intentado juntar, ¿no?, para que haya pues más simbiosis entre ellos, y yo espero que haya sido del agrado de todos los participantes y que sigan adelante con lo que han empezado, ¿no? Pues estoy segura de que lo van a hacer, básicamente porque habéis abierto un campo relacional maravilloso y con mucha, digamos, expectativa de exploración, ¿no? Y yo creo que ha quedado hoy claro en esta conversación que hemos tenido los cuatro. Lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo. No sé si queréis decir alguna cosa. Yo creo que hemos comentado todos los temas, ¿no?, que teníamos en el tintero. No sé si algún agradecimiento o algo extra que no se nos pueda olvidar. Yo creo que está todo dicho, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Hemos dado las gracias a la JAU y bueno, y a vosotros. Vale. El Escorial, fenomenal. Pues entonces, si os parece, lo vamos a dejar aquí porque se nos va a cerrar la sesión de directo. Os recuerdo a todos y a todas que el libro está disponible, bueno, en nuestra web, por supuesto, está disponible, pero sobre todo en librerías. Por favor, id a librerías. Se acercan fechas muy señaladas, Navidades, un montón de regalos, etcétera. Por favor, id a las librerías. Son nuestras compañeras de viaje en esta aventura editorial y sin ellas ni editores, ni
autores, ni nadie podríamos seguir en el barco. Así que, por favor, ahí va la recomendación. Eduardo, Guiomar, Patricia, no puedo más que daros las gracias a los tres. Ha sido una gozada hablar con vosotros. Tengo mi libro lleno de apuntes ya. No sé el tuyo cómo está, Guiomar, pero el mío ahora mismo está totalmente reventado. Y de verdad que os agradezco de corazón a los tres que hayáis estado con nosotros esta tarde. Espero veros también muy, muy prontito, ¿vale? Y nos vemos la semana que viene. Muy bien. Muchísimas Muchas gracias a los gracias, tres. María. Chao. Gracias, María. Gracias. Un abrazo. Saludos. Chao, 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 chao.